pueda grabar esa parte, lo voy a guardar. So, I wanted to give you a call today mira, te quiero hacer una llamada hoy, te estoy llamando por algo. because we've been working together. Porque hemos estado trabajando juntos. And I've made a decision that's very important to me and my family. Y tomé una decisión que yo creo que yo sé que es muy importante para mi familia. And it can also affect you. Y también te puede afectar a ti. I know we've worked together before in our company, Yo sé que hemos trabajado juntos en tal compañía, but I have seen an opportunity that I believe is a better place for me and my family. pero yo vi una nueva oportunidad donde yo creo que es el mejor lugar para mí y mi familia. So I'm going to be transitioning to another company. So yo me voy a estar moviendo a otra compañía. I'm not calling you to try to recruit you away. No te estoy tratando de reclutar, no te estoy llamando para tratar de reclutarte. If you're happy with where you are, Si eres feliz con donde está ahora, and if things are going good, y si la cosa está yendo bien, I wish you the very best. te deseo lo mejor. Okay, sorry. Wait. I have two ways. One is working with another people in the new company. But I have another thing too. The people was not enrolling not yet with the old company, and I need to talk to her or them about this new company. I say, Alright, so they did the presentation but they didn't enroll. Yes. So, and so they are waiting because normally the people say, give me a little time, I'm thinking, and now I need to go and, hey, now I'm doing this, now I'm doing that. That's even easier. que más fácil. Yes, but Because- no, okay, for you it's very easy, but for me it's not easy because I'm studying, I'm knowing, I'm not really strong, But with the other here's things. why it's easier. Because Here's why it's easier. I'm going to role play like I'm calling you. Okay, él va a actuar como si él estuviera llamándolo a usted. So you're my friend. You've seen the old business. Okay, eres mi amiga y ha visto mi El- home business, right? el- la presentación And you're antigua. still thinking about it. Y todavía está pensando, ¿ok? So I'll call you up and say, hey, I wanted to share something very important with you. Hola Beatriz, quiero compartir algo muy importante I contigo. know you're thinking about the coffee Yo business, sé que está pensando en el negocio de café, but I found something really amazing. pero encontré algo sumamente Importante. increíble. Esa es la Yes. palabra. I found a company that is significantly better than what we were doing before. Encontré una compañía que es significante, mucho mejor. Exacto. I'm just trying to translate the same words. Yeah, I know it's not always word for word. Yeah. Entonces, encontré una compañía una oportunidad que es mucho mejor que donde estábamos antes. I want to get together with you. Quiero juntarme contigo, I want you to taste the new products. quiero que pruebe el nuevo café, They're significantly better. son mucho mejor. Because I've shared with you already, Lo que yo te he compartido ya, and I want to share the new products with you. y ya quiero compartir contigo los nuevos productos. So let's get together. So, vamos a juntarnos, I'm going to let you taste the new product, te voy a compartir el nuevo producto and I'm going to share some information about the upgrade of the business. y te voy a enseñar alguna información del nuevo negocio, de la nueva oportunidad. See, it's important to remember we don't try to sell anybody. No tratamos de venderle a nadie. This is a business of sharing. Esto es un negocio de compartir. If you're selling, Si estás tratando de vender, then you almost feel like it's almost like an adversary. entonces te vas a sentir como presionado y bloqueado totalmente. Su mente va a estar totalmente But bloqueada. when you're sharing, Pero cuando estás compartiendo, it comes from a place of caring. viene de un sitio de So amor. it's just a conversation. Solamente una conversación, Because I share my business with you is because I care about you. porque si comparto mi negocio contigo es porque Because I care about you, pienso en ti. I want to give you the new information. Y como yo pienso en ti, y quiero darte la nueva información. And after you see the new Y information, después que veas la nueva información, if you say I still prefer the original company, si todavía usted dice que yo prefiero la otra oportunidad, I'll say that's great. I'm going to connect you with the people in that company. pues le digo, bueno, perfecto, te voy a ayudar y te voy a conectar con las personas de la otra compañía. Because I'm going to do what you want to do. Porque yo quiero que tú hagas lo que tú quieras hacer. But after tasting the new product and seeing the new information, Pero después que tomo el nuevo café y ve la nueva información, if you say I want to do this one, si yo quiero hacer then say great, we will now work together. entonces perfecto, vamos a trabajar juntos. So see, we're not trying to sell somebody that they have to do this. No tratamos de venderle la idea a la persona que tiene que hacer. We're sharing the information
Vamos compartiendo la and información the product, y el producto and we're letting them decide what's best for them. y estamos dejando que ellos decidan lo que es mejor para ellos. That's how you have success in this business, Así es que tenemos éxito en este negocio. is by sharing Porque compartiendo and not feeling like you have to sell somebody y, to do this. y no sintiendo que tiene que vender a la otra persona para que lo haga. Because here's what happens. Porque mira lo que pasa. You'll notice that I seem very calm. Ve que él siempre está muy calmado. And it's because I am very calm. Y es porque él es muy calmado. Because I know within 10 miles of where we are today, Porque yo sé que dentro de 10 millas, Millas. millas Alrededor. 2 or 3 or 4 million people. hay más de 4 millones de personas. I could walk down to the lobby right now, Yo puedo caminar en el lobby ahora mismo and as people are coming through, I could start to meet them y mientras él va caminando en el lobby puede ir conociéndolo and share a cup of coffee. y compartir una taza de café. Y me And ponen some of them would Argentina watch the video, Y algunos van a ver el video. and some of them would join me in the business. Y algunos se van a unir con la compañía. Oscar, sí, From Alaska to Argentina, desde Argentina Alaska, Alaska, Argentina. there's almost 1 billion people, hay casi 1 billón de personas. and we're going to have all these countries open in the next year. Y van a abrir todos esos países. There's more than enough people. Hay muchísimas personas. La gente nunca se acaba. So if we have somebody that was with us in another company, So, si había gente que estaba con nosotros en la otra compañía and they don't want to come, y no quieren venir, that's okay. eso está bien. If we have somebody we've already shared the other business with, Si hay alguien que hemos compartido la otra información and they prefer to stay with that, y se prefiere quedar con eso, that's okay also. eso también está Because bien. we can go Después se talk va a to more repetir. people. Porque hay más personas alrededor. But here's the one thing that I do know. Pero hay algo que sí yo sé. If you mix a cup of our coffee, Si tú mezclas una taza de café de nosotros, whichever one you want, la que tú quieras de nosotros, and you compare the same coffee y tú comparas el mismo café to Gano Excel, a Gano Excel, or Gano Gold, o Gano Gold, or DXN, DXN we will win 99% of the time. y Vida Cup, nosotros vamos a ganar, ganamos el 99% de I la mean, vez. you've tasted the different products. Ustedes lo han probado ya. You know the difference in the Ustedes taste. saben la diferencia del sabor. We know the difference in the quality. Nosotros sabemos la calidad que tenemos. You know, when somebody reads Cuando alguien lee about Ganoderma 365, sobre la Ganoderma 365, and you're going to have these when your orders come, this will be in your order. y eso viene con su paquete, eso no tiene que comprarlo aparte, eso viene con su paquete. It's on the website right now, GanoLifeSupport.com, En ganolifesupport.com está esa información de la cual la pueden imprimir también in English and Spanish, en inglés y en español. and soon Portuguese. Y pronto Because Brazil's coming soon. Y porque Brasil viene. And there's 200 million people that drink coffee all day in Y Brazil. hay más de 200 millones de personas que toman café todos los días en Brasil. And we want to have business in our downline in every country. Y queremos tener negocio en todos los países. So we have the very best product in the market. So, tenemos el mejor producto que hay afuera en el mercado. But here's the example I like to give. Pero mira, aquí es el ejemplo que a mí me gusta dar. Let's say that right next door to us is a Toyota dealership. Vamos a suponer que ahí al frente hay un dealer de Toyota. And Toyotas are very good Y cars. Toyota es un buen carro. They're nice, they ride well, they're reputable. Ellos son buenos, corren bien y todo. So let's say that there's a Toyota special on sale for $40,000. Bueno, vamos a suponer que hay un especial de Toyota por esa cantidad. Now, we Pero nosotros open a Mercedes dealership right here. aquí acabamos de abrir un dealer de Mercedes. Would you think that a Mercedes is probably a little better than a Toyota? Yes. ¿Estamos de acuerdo que la Mercedes es mucho mejor que la ¿Lo Toyota? tienes Yes. acá? So ¿Sí o let's, sí? so let's talk about a Mercedes 350. So, vamos a hablar de un Mercedes 350. It's not the biggest, No es el más grande, but it's very, very nice. pero es muy lindo. It's normally about $70,000. Nomás cuesta $70,000. But let's say that we're going to sell the Mercedes 350 for $30,000. Pero vamos a decir que nosotros vamos a tener un especial de 30,000. So right here we have our Mercedes 350, So, aquí tenemos la Mercedes 350 and they've got their Toyota Camry. y ellos tienen su Toyota Camry para allá. Theirs is $40,000, ours is $30,000. El de ellos son 40,000, pero el de nosotros son Who sells more cars? ¿Quién vende más carros? El de Toyota. Toyota. No. We do. No. Mercedes. Mercedes. We're selling a better car Estamos vendiendo un mejor carro at a lower price. y más Más barato. barato. Oh, yeah. So, I think the bigger question versus just coffee with Ganoderma
So, la pregunta más grande es, ¿café con ganoderma? is the coffee industry as a whole. Eso es la industria en sí. If you go to Starbucks, Si vas a Starbucks, because Starbucks is the biggest coffee company in the world, porque esa es una de las compañías más grandes and de all café around the world, en todo el mundo, for a small cup of black coffee, por un vaso pequeño de negro, whether you're in the Philippines or Lima, Peru, or Atlanta, Georgia, so no importa donde usted se encuentre, an average small cup of black coffee costs $1.50. vale $1.50 una taza de café negras. Ours at retail costs 85 cents. So, el de nosotros vale 85 For a centavos. preferred customer on auto ship, they can get it for 55 cents. A una persona que tenga autoenvío, So lo puede conseguir, en 55 centavos. it may have run out of power, I don't know. So we actually offer a better quality coffee So, nosotros estamos dando una mejor calidad de café because it's premium gourmet beans, porque son granos premium. Arabica beans, no chemicals. Eso es arábico, no tiene ningún tipo de químico. It's better than the normal Starbucks coffee. Es mucho mejor que Starbucks, It's better than McDonald's. mucho mejor que Más Café, Better than Dunkin' Donuts. mucho mejor que Dunkin' Donuts, en Better serio. than all the gas stations. Mejor que todo, Quick-Trip, Racetrack, todo. You know, I mean, it's better than Juan Valdez. Juan Valdez, mucho mejor. It's better than Tim Hortons in Canada. Es mejor que el House. café de Canadá. Es mucho mejor que el café Santo Domingo en República Dominicana. But how do you put a value on the Ganoderma? Pero ¿cómo tú le pones valor a la ganoderma? Because just the coffee we sell lower but have a better quality. Porque nada más de café lo vendemos más barato, pero es mejor calidad. Just like selling the Mercedes-Benz for lower price, but it's better quality than the Toyota. Es como tener Mercedes, que lo vendemos a un precio mucho menor, pero es mejor que el Toyota. That's the power of what we have. Ese es el poder que nosotros tenemos. If Amway and Herbalife and OmniLife and Nu Skin can do what they do, Ellos pueden hacer lo que ellos quieran, todas esas compañías que acabo de mencionar. what can we do with coffee? Pero ¿qué podemos hacer nosotros con el café? See, because all those other companies, they have really good quality products, but they're also very expensive. Porque todas esas compañías tienen una calidad muy alta, pero también son muy costosas. But we have really good quality product, Pero tenemos mejor calidad, but it costs less than all the competition. pero vale mucho menos que toda la competencia que está allá afuera. So the real answer to success So, la verdadera pregunta del éxito es, is how many people can we personally share the coffee with? ¿con cuántas personas yo puedo compartir este café? And then the people who join us as affiliates, Y es aquellas personas que no, se asocian con nosotros, how many people can we help them share the coffee ¿con with? cuántas personas que podemos ayudarlo a ellos And compartir el then café? when they join as Y affiliates, cuando ellos se junten con ellos, we together help them share the coffee with everybody they know. y también compartimos con la persona de la persona de la persona que están debajo de nosotros. So just like the example I showed you all over to get to Luis, So, como en el ejemplo que él mostró sobre cómo llegó a Luis, and now under Luis después debajo de Luis comes Lisbeth. viene Nosotros. Luis, y viene. No, ahí vamos haciendo la Toda red la nosotros bola. también. Everybody in the room. So, ahora todo el mundo lo que está aquí en el cuarto, So even though here's Los Louisville and here's primíparos estamos haciendo Atlanta, la red. como aunque ahí está Tennessee, right? Tennessee. Kentucky, Kentucky, como ahí está Kentucky, mira dónde está Atlanta, we're this close, mira qué cerca estamos, but I went all over the place to get back here. pero él viajó todos esos sitios para antes de llegar aquí. This is the way the business works. Y así es que funciona este negocio. You just keep sharing the coffee. Nada más sigue compartiendo el café dentro de su ciudad primero, que luego eso se va a expandir solo. Now, do most people read English and understand English if you read it? Hay personas aquí que pueden leer en inglés y si lo leen lo entienden. Sí. Sí. Okay. Sí. If you go to a website, www.creatinggreatnessmall, like a shopping mall.com, Bueno, si van a esta página www.creatinggreatnessmall.com, most people know what a mall is. un mall es una tienda, como Discovery Mall, todo eso. Sí, Kind of como. like the perimeter mall. Oh, Perimeter Mall, yeah. Or Cobb Galleria. Yeah. So creatinggreatnessmall.com. On the left-hand side is all the navigation, you know, the buttons. Ajá. Entonces, en la izquierda va a ver el menú, el mapa de la página, los botones. Click the one that says downloads, Donde dice Downloads, and then there's an action plan for success. entonces hay un plan de acción de éxito. Download that. Bajen eso, le den el download a eso. Do the one in English right now.
háganlo bajen el de inglés, porque ahora mismo it's only in English, right? It's only available in It's in both, but the Spanish hasn't been updated yet. Alright, so bajen, hay dos, va a haber inglés y en español, pero bajen del inglés porque el español no está actualizado aún. The Spanish one will be updated by the first Saturday of May. Entonces en el primer sábado de mayo va a estar actualizado en español. Pero vayan trabajando con el del inglés, no pierdan tiempo. And this is the coffee and cash plan. Entonces este es el plan de café y dinero. And this is exactly what we train our team on all around the world. Entonces en esto que nosotros entrenamos nuestro equipo alrededor del mundo, It's called Coffee and Cash, se llama café y dinero, Simple, Easy, Fun. simple, sencillo, Easy fácil and Pues fun. café. y divertido. The reason it's simple, La razón por qué es sencillo there's 3 steps. son 3 pasos. Drink the coffee, share the coffee, teach others to do the same. Ok, entonces tomar café, comparte la información y ayudar a los demás a hacer lo The mismo. reason we say easy, Porque decimos que es fácil, because sharing the coffee means let somebody taste a cup of coffee and press play. porque cuando decimos vamos a compartir café es recargar café, dárselo a la persona y darle a play al video al mismo tiempo. And the reason we say fun, ¿Y por qué decimos divertido? because what is more fun for business than to drink coffee with people all day long and to get paid to do it? Porque es divertido, porque ¿qué es más fácil de compartir café, estar con gente y que nos paguen para hacer eso? It is a lot of fun. Es muy divertido. Matter of fact, when I meet people, Cuando yo conozco gente, I always start to talk to people. comienzo a hablar con ellos, rompo el hielo. Hi, my name's Scott. How you doing? Hola, mi nombre es Jordani, ¿cómo estás? So we start talking. Empezamos a hablar. Omar, what do you do? Hey, Omar, ¿qué tú haces? And Omar says, hey, what do you do? What's Hey, your Omar, main occupation? ¿qué haces, Omar? ¿A qué te dedicas? ¿Trabajas? He works in construction. In construction. What type of construction? Bueno, ¿qué tipo de construcción? American edificios. Oficinas. Piscinas. Oh, construction on pools. On pools. Okay, excellent, excellent. So as we start to talk, Cuando comenzamos a hablar, when you meet people, cuando conoces a la persona, eventually they say, what do you do? eventualmente te preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? They always ask. Siempre te preguntan. I say, Omar, you won't believe me if I tell you. Omar, tú no me vas a creer si te digo. And they always look at you kind of funny. Te mira como, ¿qué? Sometimes they'll say, well, tell me or try me. Dime o intenta, dime. I say, I drink coffee with people all day long and I get paid to drink coffee. Yo tomo café el día entero y me pagan por tomar café. And they always look at you like, how do you do that? Y la gente siempre me mira como, ¿cómo tú haces eso? Are you hiring? Do you have more jobs? ¿Pero te están contratando? ¿Tienes más trabajo? I say, I tell you what, it's better than a job. Bueno, te digo la verdad, es mejor que un trabajo. I said, why don't we have a cup of coffee and I'll tell you about it? ¿Por qué no te compartimos una taza de café y te hablo sobre So eso? I schedule a time So, sacó la cita to have a cup of coffee with Omar, para tomar café con Omar and you know what I do. y ¿saben lo que hago? ¡Pum! ¡Pum! Same thing every time. Se llama Boom Boom. We teach something called top 1%. Enseñamos algo que se dice como topar el 1%. The reason we say that La razón por la cual nosotros decimos eso, is because everything in our plan, porque todo lo que está todo lo que está dentro de nuestro plan, it's based on things that people who earn millions of dollars in network marketing do. porque está basado en cosas que personas que ganan millones de dólares en multinivel hacen. The example I gave with Omar, El ejemplo que hice con Omar, here's what most people in multi-level marketing do. mira, aquí está lo que la mayoría de las personas hacen en multinivel. When they meet somebody, Cuando conocen a alguien, and he says, well, I work in construction of pools, cuando digan, Luis, yo trabajo en construcción de piscina, they will say something like, do you want to make more money? ellos dirían, bueno, ¿te gustaría generar más Do dinero? you need to make more money? ¿Necesitas hacer más dinero? Are you open to a new ¿O business? está abierto, tiene tus opciones abiertas para hacer otro tipo de So negocios? all the other network marketers out there, this is what they say when they meet somebody. Esto es lo que hacen la mayoría de los network marketing, los que están allá afuera. And so his first reaction So, su primera reacción normally is to push back. es empujar. But when we say, hey, I drink coffee all day long and get paid to drink coffee, Cuando yo digo, pero cuando uno dice, yo tomo café el día entero y gano dinero por tomar café, dicen, that creates interest. ¿cómo así? And then when he says, yeah, I would like to try the coffee, Y cuando te diga, sí, me gustaría probar café, most network marketers
Most people in network marketing, La mayoría de las personas en network marketing que esperando. they're going to try to explain the business right now. Entonces, lo que hace la mayoría de las personas es que quiere compartir café, pero comienza a soltar toda la información. But you can't explain in 5 minutes our business. Pero tú no puedes explicar en 5 minutos nuestro negocio. And even if you could, Y como quiera, si lo pudiera hacer, other people can't duplicate that. no es duplicable, la otra persona no lo puede hacer. So everything we do is based on duplication. So, todo lo que hacemos es basado en duplicación. So then what I do is I schedule a time to meet with Omar to share the coffee and watch the video. So, lo que yo hago es saco una cita para preparar el café a Omar y él ve el video. So guess what Omar can do when he joins the business? So, adivinen qué va a hacer Omar cuando él entre en el negocio. When he meets somebody Cuando él conozca a alguien and they start to talk, y comiencen a hablar, and he's talking to Fernando about what he does, entonces está preguntando a Fernando a qué se dedica. eventually Fernando asks Omar. Entonces, eventualmente Fernando le va a preguntar a Omar. Omar says, Fernando, you won't believe me if I tell you. Bueno, él le va a decir, Fernando, tú no me vas a creer si te digo. What do you mean, Omar? ¿Cómo así? ¿Qué tú dices? I drink coffee with people all day long and get paid to drink coffee. Bueno, yo tomo café con personas todo el día y me pagan por eso. I've never heard of a job like that. No que he escuchado un trabajo así. Do you like coffee? Bueno, ¿te gusta el café? Yeah, I do. Bueno, sí. Well, why don't we have a cup of coffee and I'll tell you how to do it. Bueno, pues entonces vamos a compartir una taza de café para yo explicarte cómo que So they nosotros schedule hacemos. an appointment, So, saco la cita and even though Omar just started, y aunque Omar acaba de empezar, he doesn't need special él training no necesita entrenamientos especiales to mix a cup of coffee, de preparar un poquito de café hand it to Fernando, and That's press what play and watch a video. y darle a play al video. You can duplicate the very first day you start the business. Puede duplicar el primer día que usted inicia el negocio. And when you start to contact your family and friends, Cuando tú comienzas a contactar a tus amigos y tu familia, and you tell them you just started a new coffee business. cuando dice, acabo de empezar un negocio de café, Or for some of you who have already been in the coffee business, o algunos de nosotros que ya hemos estado en compañía de café, if you're calling people you've already called, si ya estás llamando a personas que ya se han llamado, you call them and say, I'm really, really excited. tú lo llamas y dices, mira, estoy muy, muy emocionado. We have just had a major upgrade in our products. Ya acabamos de actualizar de una manera increíble nuestros productos. I want to come meet with you and let you try our new coffee. Me quiero juntar contigo para que prueben nuestro nuevo café. You're not trying to recruit them or sell them anything. No traten de reclutar a la persona, especialmente por teléfono, no lo traten de hacer. You're just letting them try the new product. Sino simplemente déjalo que prueben su café. Go meet with them, let them taste the new product. Ve, déjalo que prueben el nuevo producto. A great thing that some of our people are doing that we're with Gano Excel Alguna cosa que nosotros, alguna de nuestra gente están haciendo en Gano Excel. If they still have the old product, they take the Gano Excel product Si tienen todavía su producto viejo, antiguo, cogen el producto viejo and the Gano Life product. y ponen el café de Gano Life, They mix 2 cups, preparan 2 cafés, let them taste the Gano Excel, dejan probar el antiguo then they let them taste the Gano y Life. luego tratan el Gano Life. And instantly they taste a much better product. Y de una vez dicen, wow, este es mejor. Yeah, wow, it's so much better. I like this one. Me gusta mucho. Este es So it's a mejor. great way to go back to people you've already shared with So, before. es una muy buena técnica para ir donde la persona que hemos ya hablado sobre el otro café. But for new people Okay. you're contacting, Pero para la nueva persona que tú estás contactando, don't call them and ask them if they want to make money. no llamen, nota, no llamen y para decirle a la persona, ¿quiere ganar más dinero? Just call them and tell them that you've started a new coffee business. Solo llámale y dile, mira, acabo de lanzar una nueva compañía de café. And you're excited about it. Y tú estás feliz. You want to meet with them and let them try your new coffee. Y deja que tú quieres que ellos vengan y saquen una cita para que prueben el nuevo café. When most people hear that, Cuando muchas personas escuchan eso, they don't think about pyramids. no piensan en pirámides, Most people don't think about network marketing. no, la mayoría no piensan en multinivel. Most people are wondering, how did you open a cafe? Muchas personas están preguntando, ¿cómo tú abriste un café? Because they're thinking like a cafe. Porque ellos están pensando en una empresa, café, como estilo Starbucks. And then you schedule the appointment to meet them. Entonces ahí hay que tú sacar la cita para que te juntes Mix the con él, coffee, prepara el café, press play. le damos play, At the end, what did you like best? ¿qué fue lo que más te gustó? Are you a 1, 2, or 3? O eres un perfil número 1, 2 o 3. Consumer affiliate. O fácil, Yeah. o eres un socio o eres un consumidor. ¿Qué te gustaría hacer? So when you get the coffee and cash plan, So, cuando tú bajas el plan, there's 5 steps hay 5 pasos under share the coffee. debajo de compartir el café. The first one is a list. La primera es hacer la lista. It's important to write a list of all the people you know down on paper. Ok, es mejor que haga una lista en papel. The best place to start La mejor forma de comenzar for a lot of people para muchas personas
is right here inside their phone. Es sacando la lista de contactos de su celular. Say, make a list of everybody you know. Haga una lista de todas las personas que usted conozca. You have a lot of contacts in here. Tiene muchos contactos en su So celular. write down everybody. Pero escriba a todo el mundo. We want to focus right here where you live, Quiere enfocarse ahora mismo aquí, en la ciudad donde ustedes viven, and that's where we're going to start. y aquí es donde vamos a comenzar. But we're also doing business in 10 countries right now. Pero también estamos haciendo un negocio ya en la República Dominicana. So a little bit later, Ah. I'll show you all of our countries, En los 10 países, y le vamos a enseñar los 10 países. and we'll help you get international business too. Y le vamos a ayudar cómo expandir su negocio internacional. Here's the next step that's one of the biggest reasons our team is the fastest growing team in the company. So, el segundo paso es la razón por la cual nosotros somos el equipo más grande en tan corto tiempo. Because when we first enroll brand new people, So, porque cuando por primera vez enrolamos a alguien, we have them send out a new business announcement. entonces lo hacemos que tienen un nuevo anuncio, un nuevo Let me give you an example. Let me give you an example. un ejemplo. Let's say that we're going to open a new restaurant Vamos a suponer que aquí vamos a abrir un nuevo restaurante. 3 blocks down the road. A 3 calles de aquí. The first thing we do is we tell all of our family and our friends and our neighbors, Lo primero que uno hace siempre es contactar a los amigos, los vecinos y la familia. hey, we're opening a new Argentinian restaurant right down the road. Mira, acabamos de abrir un nuevo bar mexicano allí. Please come down here and have dinner with us one night. Y ven para acá a comer por una vez. We'd like you to try our restaurant. Me gustaría que prueben nuestra comida o nuestro restaurante. If we're going to open a new store selling sporting goods, Si vamos a abrir una nueva tienda con cosas de deporte, we tell everybody we know. le hablamos, le contamos a todo el mundo. If we open a new real estate office, Si abrimos una nueva oficina de real estate, we tell everybody we know. siempre le contamos a la persona que conocemos. Anytime you start a new business, Cada vez que uno abre un nuevo negocio, Marketing 101 el mercadeo en uno is you tell everybody you know that you have a new business. es que tú le dices a toda la persona que está a su alrededor de su nuevo negocio. And if they or anybody they know need what you have, Entonces, si ellos conocen a alguien que necesita lo que usted tiene, hopefully they'll consider doing business with you. entonces normalmente ellos consideran hacer negocio contigo. Any university that teaches marketing Cualquier universidad que enseña el mercadeo, anywhere in the world, en cualquier sitio del mundo, they all teach that your best customers are people who know you already. ellos enseñan que los mejores clientes que uno puede tener son las personas que te conocen a ti. And if your business is good Y si tu negocio es bueno, and your product or your service is good, y si tu producto y tu servicio es bueno, they will do business with you. ellos van a hacer negocio contigo. They'll also refer you to other people. Y también te va a referir a los amigos de sus amigos. So that's the way you start any business. Y así que nosotros comenzamos cualquier tipo de negocio. But when people join a network marketing Pero company, cuando la gente entra en multinivel, they don't tell everybody they started a new business. ellos no le dicen al que comenzaron. They normally call 1 or 2 people at a time, Ellos llaman una o dos personas a la vez. say, hey, I have a meeting next Tuesday. I want you to come see my business. Mira, yo comencé un negocio nuevo. Or do you need to make extra money? Mira, tú necesitas ganar un poquito de dinero extra. Mira, acabo de tener una reunión, voy a tener una reunión el martes, puedes venir para enseñarte un modelo de negocio que tengo. So they're only meeting with 1 or 2 people every week, maybe at the most. Entonces, normalmente se junta con una o dos personas en la semana y quizá. So on the document Sobre el documento, is an example of a new business announcement. entonces hay un modelo del nuevo tipo de anuncio. It's not trying to sell anybody anything. No estás tratando de venderle nada a nadie, It's not trying to recruit anybody. no estás tratando de reclutar a nadie. It's an announcement of your new coffee business. Es un anuncio de tu nuevo negocio de café. And you send it out through email, Entonces tú lo vas a mandar ese anuncio por correo electrónico, any type of social media, cualquier redes sociales, like if you use Facebook or LinkedIn, exacto, Twitter, you do it through the messages, lo haces por los mensajes directos. and you just say that you have started a new coffee business. Simplemente eso es lo que está diciendo de que comenzaste un negocio nuevo de café. You're excited about your new Y business. que estás muy emocionado de tu nuevo negocio You hope sometime in the near future to share a cup of coffee with them. y que espera que en un futuro bien cercano pueda compartir una taza de café So contigo. it's an announcement. Eso es un anuncio. I was doing a training in Lima. Estaba haciendo un entrenamiento en Lima. It was a morning training. There were about 60 people in the room. Era un entrenamiento por la mañana, había como 60 personas. About 2/3 of the way back on the left, there was a young boy with his laptop. Había un muchacho bien a la distancia con una computadora.
And he was taking notes, y estaba tomando nota, but he's also connected to the internet. pero también está conectado con el internet. So when I did the training on the MBA, So, cuando él hizo el entrenamiento sobre el anuncio, he went into Facebook, él entró a Facebook and he quickly did a new business announcement to a lot of his close friends and family. So, ahí mismo, en cuestiones de segundos, le mandó el anuncio a muchas personas, a sus amigos, a su familia. At the end of the training, he walks up, Entonces, al final del entrenamiento, va a donde él, he shows me in his Facebook, le enseña su Facebook. he had 26 responses in 1 hour. Entonces, tenía 26 respuestas en una hora. And these people were all asking him, tell me more about your coffee Y business. todos estaban preguntando, dime más sobre este negocio de café tuyo. So he had 26 people he could now call who all asked him to learn more about his coffee. Entonces, él, como él le despertó la curiosidad a esas personas, ahora sí puede sacar una cita a cada una de esas personas y compartir su café. So Así de imagine, as you start to build your network, fácil. So, imagínense ustedes desarrollando su red ahora. if everybody in your team sends new business announcements, Si cada persona de su equipo mandan esos tipos de anuncios, even to just 20 or 30 people. nada más si fueran 20 o 30 personas. Imagine if each of them had 5 or 10 people messaging back saying, please tell me about your coffee business. Imagínense si 5 a 10 personas le estén respondiendo para atrás, oye, explícame, dime qué es lo que está pasando, qué tipo de negocio. Some people are going to call you right away. Algunas personas te van a llamar de una vez al celular. Hey, I just got your message. Oye, recibí tu mensaje. Tell me about this coffee. What are you doing? Oh man, you're not gonna believe me. No, te van a llamar y te van a decir, te van a preguntar, oye, vi el anuncio, ¿qué tipo de café tú tienes? O sea, ¿qué tipo de negocio acabo de lanzar? But it's good what you just said. Y es muy bueno lo que yo acabo de decir. Because remember, the goal is not to tell them over the phone about your coffee business. Porque acuérdense, la meta no es dar toda la información por teléfono, The goal is always to meet them, sino que es hacer una cita, mix a cup of coffee, press play, el boom boom, boom boom, and share the coffee. y comparte el café. So what's happening here is you're creating what's called attraction marketing. So, lo que tú estás haciendo es un mercadeo de atracción. You're putting out a message, Estás poniendo un anuncio and you're attracting people back to you, y estás atrayendo a sus personas hacia ti. and they're asking you about your coffee. Y te están preguntando sobre tu café. One question, Yes. Scott. Can you do this actually through text? You can do it through anything. Alright, so también lo pueden hacer a través de un mensaje de texto grupal. Agarran todos los contactos y le mandan un solo anuncio a cada uno de ellos. You can do it through any way you want, but the key is doing it to people you know very well. So, la clave es hacerlo con personas que ustedes conocen muy bien. The second thing that happens, La segunda cosa que puede pasar, and when you start calling people on your list, cuando tú comienzas a llamar personas en tu lista, some of them are people who received the announcement. algunos de ellos son personas que también recibieron el anuncio. But you know, sometimes you get so many messages you can't respond to all of them right away. So, hay muchas veces que te van a mandar muchos mensajes que no vas a poder responder de una vez. So you're actually going to reach some people. So, vas a llamar personas, vas a contactar personas por teléfono They got the message, que también recibieron el mensaje, but they haven't had time to call you back yet. pero no han tenido el tiempo de llamarte. So as soon as you call, So, de que te llamen, o sea, de que tú llames, instantly they remember your message. de una vez ellos se van a recordar de su And the first mensaje. thing they do, Y lo primero que te van a preguntar, they say, Omar, I am so sorry. I got your message. I wanted to call you. Liz, vi tu mensaje y quería llamarte, se me pasó, perdón. Coffee, what are you doing? Tell me about your coffee Café, business. ¿qué es lo que está haciendo? No me diga mi organodor. ¿Y qué te le van a decir? They're already a warm prospect. So, ya es un mercado caliente. The third thing that happens, La tercera cosa que pasa, they did not see your message, ellos no ven tu mensaje. and now they're a prospect just like they would have been anyways. So, si no ven tu mensaje, como quiera van a hacer un prospecto, porque como quiera te lo va a contactar. But by sending new business announcements, Pero mandando ese anuncio, you get two things happening that don't normally happen in network marketing. vas a tener dos cosas que pasan que normalmente no pasa en network marketing. Number one is you get attraction. You're calling people back to you. Okay, la primera cosa que uno hace es despertar la curiosidad, lo cual atrae a la persona. And number two, you get many people that when you call them, they've already saw your message. Y lo segundo es que va a haber personas que cuando usted lo llame, van a recordar de una vez el mensaje que usted mandó. So instantly they're open to see about your coffee. So, de una vez están despiertos y abiertos para escuchar lo que tú tienes
Tienes que demostrar. This is very important when you start looking at big teams and a lot of people. Eso es muy importante cuando tú comienzas a desarrollar un equipo muy grande. Because for some of you, you've built a team together before. Porque para algunos hemos desarrollado equipos juntos. And so some of the people you're contacting, you're going to have to contact a little differently. So, algunas personas que ya tú has contactado va a tener que contactarlo muy diferente. But 30 days from now, Pero 30 días you're going to have so many new people on your team, va a tener tanta gente nueva en tu equipo. they don't know a thing about the old company. Ellos no saben nada de sobre The la only antigua thing they're compañía. going to know Lo único que ellos van a saber es is Gano Life. Gano Life. So you've got a little bit of a transition, O sea, tiene un poquito de cambio, but every time you get brand new people, pero cada vez que tú tienes una persona nueva, they don't know anything about a former company. no sabe nada sobre la compañía antigua. So it's important for you as the key leaders Entonces ustedes como líderes que son, to not get too overly involved in the old company. no se envuelvan tanto en la compañía antigua, no se enfoquen tanto en esto, sino que Gano Life. And just like the great question that you had earlier, Y como la grandiosa pregunta que ya tuve ahorita, you just talk with people honestly. habla con toda honestidad. If it's a prospect that saw the business before, Si era un prospecto que ya vio la información antigua, you call and say, we've had a major upgrade in our products. simplemente dile, mira, tuvimos una actualización mucho mejor en nuestros productos And also in our opportunity. y también en nuestra oportunidad. So I want to share the new information with you in our new products. So, yo quiero compartir contigo la nueva información y nuestros nuevos productos. So when you get together with them, So, cuando te juntas con ellos, they get a chance to taste the new product. ellos hacen el boom boom, They also get a chance to see about the leap, van a ver el leap and they see the things that are happening. y van a ver lo que está pasando. For the people who were in the business with you before, A las personas que estaban contigo en el otro negocio, if they want to, si ellos quieren, you can sit down with them and let them try the new product and see the updated information. también, o sea, puedes también hacer el boom boom, tomar café. y Their ver choice. Es su decisión. Nunca traten de Maybe forzar. they stay with the old company. Quizás se queden con la otra compañía. I've got a lot of people that were on my team Yo tengo muchas personas que estaban en mi equipo antiguo that stayed with Gano Excel. que se quedó con Gano Life. They're not coming to Gano Life. No vienen para Gano Life. They like the old company, Ellos les gustan la otra compañía, they like the old product, les gustan el otro producto and that's where they want to y stay. ahí que se quieren quedar. We're still friends. Somos amigos. I still talk to them. Todavía hablo con ellos. I still want success for them, Todavía quiero éxito para ellos. so nothing changes. Nada cambia. It's just now we work in two different directions. Estamos trabajando en dos direcciones contrarias. Entonces, Aún. And I can continue to help new people. Y todavía sigo ayudando a nuevas personas. So that's the second part, is new business announcements. Ese es el segundo paso de los anuncios. The third step El tercer paso is 2 coffee breaks in the first 2 weeks. Ok, so el tercer paso es hacer dos coffee breaks In the en first las 2 primeras weeks. 2 semanas. So if you enroll me today, So, si yo enrolé a Aska hoy, you're going to help me make a list of all the people I know. vamos a hacer una lista de todas las personas que conocemos. You're going to help me cut and paste and send out my new business announcements to Yo te voy a everybody. ayudar a hacer copy-paste del nuevo anuncio para de una vez lanzar el anuncio. You're going to get your calendar in mind, Va a tener su calendario and we're going to schedule in the next 2 y weeks. vamos a hacer que en las próximas 2 semanas, We're going to schedule where you're going to come to my home and help me do 2 private coffee breaks. donde uno va a ir a su casa a ayudarlo a hacer dos coffee breaks. And I'm going to start inviting people off of my list. Y ustedes van a comenzar a invitar personas haciendo el anuncio. And as people call me back who saw the new business Va a haber announcement, personas que te van a llamar porque vieron el anuncio. let's say that Fernando called me back. Vamos a suponer que Fernando me llamó para atrás. Scott, I saw your email. Tell me about your new coffee. Scott, yo vi tu correo, háblame sobre la nueva oportunidad. Well, Fernando, I'm having some of my family and friends over tomorrow after church to try the coffee, or Tuesday night. Either one of those better for you? Ok, so yo voy a tener como una pequeña reunión en mi casa el domingo después de la iglesia o martes en la noche para que prueben el nuevo café. ¿Cuál es mejor para ti? Maybe he says Tuesday night's better. Oh, bueno, martes en la noche es mejor. Great. I look Perfecto. forward to having you over Tuesday night. Perfecto, lo vemos aquí el martes en la noche. You're going to love my new coffee. Tú te vas a enamorar de mi nuevo café. It really tastes great. De verdad que sabe bueno. So he comes to my home Tuesday night. So, él va a mi casa el martes. Now, if he said Sunday or Tuesday are not good for me, Bueno, domingo y martes no, yo no puedo. I'll say that's fine. I said, when is a good time in the next few days we can meet?
Bueno, eso está bien. ¿Y cuándo sería el mejor día para nosotros juntarnos? And we just coordinate our schedules, Y ahí sacamos tiempo dentro de nuestra agenda and we schedule a time to meet. y sacamos la cita. So we're going to do the exact same thing, So, vamos a hacer lo mismo. whether he comes to my house O si van a mi casa for the group coffee break, para el coffee break, que es en grupo. or whether we meet individually. O si no, nos juntamos en uno a uno. Or maybe I take my upline with me to go meet with him. O quizá yo agarre mi upline para que vaya conmigo a conocer a Fernando. Either way, it's okay. Como quiera, no importa. We're going to mix a cup of coffee. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el café. We're going to press Y play. vamos a dar a play. And we're gonna do the business. Y vamos a hacer el negocio. But here's the thing that's different. Pero mira aquí es donde está la The diferencia. reason our teams have been the fastest growing teams ¿Por qué nuestro equipo ha sido los equipos más rápidos, que hay que ser más rápido? is because every person that joins us brand new, Porque cada persona que entra nuevo, we help them meet with more people faster lo ayudamos a que conozcan más personas más rápido than anybody else in the industry. que cualquier otra persona en la industria de multinivel. And so it's all numbers. So, todo es números, ¿acuerdas? Este Sí. juego es un juego de números. Between the 2 in-homes in the first 2 weeks, Porque hacer dos coffee break en las primeras 2 semanas and between the individual people that maybe can't come to the coffee break, y si tú le sumas el tiempo, los números de las personas que no pudo ir a la reunión y hacer un uno en uno, in the first 30 days, we're meeting with a lot of people. porque en los primeros 30 días ya, si uno hace la suma, estamos juntándonos con muchas personas. So imagine now as your team starts to grow, So, imagínense ahora que su equipo comienza a crecer and you've got all the new people scheduling new coffee breaks to y start. estamos ayudando a cada uno de ellos en lo mismo. And then in between, you're meeting with people individually. Y también, entre medio, estamos juntándonos de uno a uno. This is how very quickly you can get a business started and start making money fast. Esa es la forma más rápida de construir el equipo. Because while we're doing this, we start sharing the coffee with a lot of people very quickly. Porque hacer esto, estamos compartiendo el café con muchas personas bien rápido. So here's what happens. So, mira lo que pasa. Now, when Fernando joins the business, So, cuando Fernando entra al negocio, I help him make his list, hacemos la lista, help him send out his new business. lo ayudo también a hacer los anuncios. We look at the schedule and we schedule 2 in-homes coffee breaks I'm going to help him do. Entonces, también sacamos la cita para hacer, miramos el calendario, vemos la cita que vamos a hacer las primeras 2 semanas. So next week, let's say we do a coffee break on Wednesday night. So, vamos a suponer que en la próxima semana hacemos el coffee party el miércoles en la noche. And let's say there's 10 people there. Y hay 10 personas ahí. And let's say these 5 people right here all join the coffee Vamos a business. suponer que esos 5 ahí se asocian. So we help them make their list. So, ahora ayudamos a ellos en su lista de contacto, We help them send their new business announcement. a mandar los anuncios, And then we're going to have them pull their calendar out. y sacamos cada uno que saque su calendario, And we are going to help them do their coffee y breaks. nosotros nos vamos a ayudar a ustedes a hacer su coffee break. And our upline can also help as well. Y nuestro upline también puede ayudarnos también. Just like I was helping people in Iowa and California and Tennessee and Mexico from my home, Así como está ayudando en todos sus países, desde su casa, you can do it over the phone and the internet as well. también lo puede hacer por internet y But our main internet. focus is right here where we live. Pero el enfoque número uno que deberíamos tener es enfocarnos aquí donde estamos. So with 5 brand new people, Con 5 nuevos, we've got 10 in-home coffee breaks in the next 2 weeks. ya tenemos que en las próximas 2 semanas, cada uno de esos, si lo multiplicamos por 2, son 10 reuniones de café que vamos a tener. Well, imagine if each of them enrolled 3 new people. Imagínense que cada uno de ellos reúnen 3. That's 15 new people Ya hay 15 nuevos, with 2 coffee breaks each. con 2 filas de café cada uno. So in the next 2 weeks, So, en las próximas 2 semanas de we aquí, have potentially for 30 more coffee breaks. tenemos ya aproximadamente 30 reuniones de café en la casa. But all of us now are helping those people. Pero cada uno de nosotros estamos ayudando a cada uno de ellos. Perdón, Oh, Gio, sorry. ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando uno conoce la gente? Hay gente aquí muy sola en este país, ¿cierto? Entonces la gente empieza a hacer su lista y en su lista está, ay, mi gente de Colombia, por ejemplo. Alright, so she's saying that there's a lot of lonely people here in ATL. That what if when they start doing their list, other people is from Colombia, from Yes. another country? It's a great question. Es una muy buena pregunta. And for right now, Por ahora, to get people started in other countries para comenzar otra persona de otro negocio de is este a, país, is a little difficult, es más es un poquito más difícil. but in the next probably 4 to 6 weeks, Pero en las próximas 4 a 6 semanas, in the back office it'll be integrated en el back office que va a estar integrado, so that you can literally get somebody started in any country.
So tú puedes hacer que una persona se pueda inscribir en cualquier sitio. And they'll be able to go right to the internet. So ellos van a poder entrar en internet, They'll go right to your personal van a website entrar a su página personal, after they watch the video. después que vean el video, When they want to enroll, cuando quieren enrolar a alguien. their very first question is, which country do you live in? La primera pregunta que va a pasar con ese prospecto es, ¿en qué país vive? And so it'll open up, they'll select the country, Ellos van a seleccionar su país, and then they'll put all their personal information. toda su información, They'll click that they accept the terms. y van a dar que ellos aceptan los términos. They'll be able to place their order. Van a poder poner su orden, And depending on the country, y dependiendo en el país donde ellos it'll estén, determine the process for how they get the products. van a determinar el proceso de cómo ellos van a recibir su café. ¿Cuándo y cuántos? Yes. Ok. Y si queremos que, como es nuestra gente, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, quiero, ay, a mi hermana, ok. No, métase ya, ponga su cupo. No importa, la puedo inscribir. But she's saying that, what if she wants her sister, like right away, like right now? How can she do it? Right now, she's gonna have to coordinate through customer service in those countries. Okay. Esa va a tener que llamar al servicio cliente de ese país. Yeah. So you can go online onto the websites and download applications, and you can email them in. It's not the easiest way right now, but it can be done. So, for example, like my case that I sent the application last night, it was in the Dominican Republic. Yes. So he's gonna have to submit that through customer service of Dominican Republic, or how? Yeah, they can go into the office in those countries with the application, as long as they have your affiliate ID, and they can sign in. All right. O puedes llamar tú al número de Customer Service y tú hacerlo, o ellos tú darle tu número ID y por Customer Okay, Service all right, hacerlo. so es lo mismo. Yo quiero otra cosita. All right. Ok, te voy a explicar a Gio. Bueno, yo tengo gente que yo había hablado, ¿no? De la otra compañía. Ok, nada que se enrollaban, no se enrollaron. Pero siempre me estaban preguntando. Entonces ahora, ¿cómo así que se cambió? O sea, yo quisiera que, por decir algo, yo le digo a la persona, no, es que esta me gustó más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo mejor de esta? Tengo que decir. Pero ellos están preguntando por qué te cambiaste. Sí, entonces yo digo no, porque esto me gustó más, porque esto es nuevo, porque el café tiene el ganoderma, ese es más potente, qué sé yo. ¿Qué es lo que yo debiera decir? Porque ya me lo han hecho 3. ¿Por qué se cambió? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es mejor? Cuando pasa eso, van a ver el video de Licky ya. Y con ese video ya la gente dice, oh, ya yo entiendo. No, when people, she's saying that, then people calling her saying, why did she change? And what she's answering back is that, oh, I like, this one is better, this has better coffee, this one has a better opportunity, this one is just launched. So she's wondering if that's okay, or what should she say? That is fine.